Mari pu lamien, pu ñaña, pu chacha, pu pichiqueche, pu huelchazomo, pu huelchehuentu, ka itrocom, Mari, Cheta Valeria Silva Pingen, Che Kupan, ni Kupan Furiloche Mapu Guarria, Furiloche Mapu y ni Tun, ni Biuque, Ayelein, nada, contenta como digo de tener este encuentro, este Burkan con la miel. Así que nada, contenta de que poder encontrarnos en este camino que es lo mapuche, lo ancestral. Bueno, como les dije, soy de Bariloche, nací y me crié acá en Bariloche. Vengo de una familia en la que no crecimos como mapuche, no fui criada como mapuche, pero tuve que hacer esa búsqueda, ese reencuentro con mi identidad como mapuche, porque me ha llevado las circunstancias, la vida, a darme cuenta de venir con un apellido cambiado, que no es el nuestro, que fue impuesto por la conquista, o lo que llaman la conquista, y venir además en un cuerpo distinto al cuerpo que establece la norma de la clínica médica, que es el del varón o de mujer. A mí me tocaba nacer en lo que en Occidente se llama hoy en día como cuerpo intersexual o persona intersex. El conocimiento de darme cuenta como persona distinta a las demás, creo que fue como algo latente en mí desde muy chica. Ya en jardín de infantes me sentía como distinta, por más que no lo hablara, no lo expresara. Pero concretamente creo que fue a los 7 años que mi mamá me habló y me dijo que era distinta, que venía con un cuerpo distinto, ¿no? Creo que en el momento que yo me patologicé, porque fue así, ¿no? Yo lo defino así, yo no me di cuenta que me estaba patologizando. Todo esto previo a la ley de identidad de género y demás, yo iba camino a querer como corregir, entre comillas, lo que tenía en mi cuerpo para terminar de definirme como mujer, porque es como lo que yo me defino, o sea, yo me siento como mujer, pienso como mujer, pero hoy en día no niego que vengo con un cuerpo distinto, más allá de la identidad que yo construya. Hoy en día con los médicos no tengo ninguna relación más que la de ir a ver por una gripe o por nada, una cuestión sencilla, digamos. Si tengo alguna complicación o ojalá no pase, pero consultaría con un machi primero que nada. No, ya lo he hecho, es más, lo hice y hablando sobre esto, nada, me sentí muy acompañada y entendida, y me dio como la pauta de que había tomado bien la decisión de no intervenir el cuerpo, entender que en la naturaleza pasaba, que el machi también me diga que no me preocupara, que estaba bien, lo que me estaba pasando no es nada malo, no es algo que vino por alguna cuestión negativa del espíritu o del cuerpo, de mis padres, de mi pasado, de mis ancestros, sino que es algo natural, que pasa en los animales, pasa en las plantas, y por qué no iba a pasar en las personas. Así que yo no puedo separar mi ser mapuche con mi ser intersexual, mi forma de ser intersexual y mapuche, porque creo que está todo ahí en la naturaleza misma. Y sí, como mapuche, en la parte espiritual yo veo que juegan, hay gente que quiere encasillar como una cuestión de dualidad de masculino y femenino, pero lo mapuche es una cuestión de equilibrio, y entre medio de ese equilibrio yo creo que puedo aparecer yo como una cuestión corporal que no viene a juzgar ni a apartarme, sino como encontrar esos dos componentes como de equilibrio en mi cuerpo. Para mí hoy en día es algo precioso. Yo valoro mucho lo que me pasa y me quiero, me acepto y disfruto ser como soy. No tengo problema con mi ser.
solo así creo que podré salir como a futuro más hacia afuera, ¿no? De lo mapuche incluso, para encontrarme con más gente intersexual o no, o gente trans, gente lesbiana, gay, como cada uno se defina, ¿no? O simplemente con todos aquellos que se den cuenta de que el sistema heteronormativo y sobre todo impulsado desde la clínica médica, ¿no? De encasillarnos de dentro de dos lugares únicamente varón y mujer, es una mentira. O sea, si pasa en la naturaleza, si hay plantas y animales con otras características sexuales, ¿por qué en la naturaleza no? ¿Y por qué se nos patologizó y se nos sigue patologizando hasta el día de hoy? Bueno, dar a conocer esto que pasa, que me pasa, para que no se siga patologizando a las personas intersexuales, las futuras generaciones que lleguen, sean mapuches o no mapuches, porque pasa y va a pasar. Entiendan que esto es algo natural, normal, y que esa persona tiene derecho a crecer y a definir su identidad como elijan, y que nada, si les toca, si encuentran, si les nace un hijo, una hija, sobrinos, sobrina, primo, prima, acompáñenlos, abrácenlos, ámenlos, porque son vienen también a vivir lo mismo que ustedes, a experimentar amor, a ser felices y a vivir en esta tierra. Así que nada, ojalá puedan y podamos entre todos entendernos en nuestra diversidad, en nuestras diferencias, para poder vivir equilibradamente con la naturaleza, con nuestros cuerpos, con nuestra integridad física y espiritual, sobre todo, ¿no? Que es lo que también a mí me empuja y me lleva a reconocerme como mapuche y como intersexual.